Apertura en rojo para Wall Street, corrigiendo desde los máximos históricos de los que hablábamos esta misma semana y en medio de la caída por las tecnológicas. Analizamos la escena con Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo Trading y gestor en GPM. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que estamos viendo en esa apertura de Wall Street, corrección desde máximos y en medio de todos esos resultados? Enseguida vamos con las empresas, pero quería preguntarte por ese dato, ese deflactor del consumo privado que hemos conocido, ese indicador que vigila la Fed con lupa y todo ello precisamente antes de que la semana que viene conozcamos pues la decisión, la hoja de ruta que nos marque Jerome Powell. Sí, bueno, la verdad que yo diría que el dato en sí no, de momento tampoco es que esté afectando mucho, ¿no? Hoy, como vemos el mercado, pues lo que has comentado, ligeras caídas, al final principalmente provocadas por la ligera caída, la caída de Apple y Amazon, ¿no? Que son dos empresas de mucho peso y que ayer presentaron resultados. Pero sí, vamos a ver, yo creo que lo que pase la semana que viene va a ser clave, ¿no? Esas pautas que vaya marcando sobre el tapering la Fed, a priori, ¿no? Que va a ir marcando. Creo que será clave, sobre todo, ver cómo reacciona el mercado. Seguro que hay volatilidad a corto plazo, pero en función de cómo se tome el mercado esas decisiones, pues iremos viendo. Como te decía en la sesión de hoy, de momento yo tampoco, nada que llame la atención especialmente, ¿no? Ahí vemos plano para Russell, Dow Jones, S&P, el Nasdaq sí retrocediendo un poquito más, y como vemos los sectores que más caen, tecnológico, por el caso Apple, consumo discrecional XLI, por el caso Amazon, o sea que sesión plana, vamos a decir, hoy en los mercados de momento. Javier, mencionabas, ¿no? Hoy las tecnológicas en el foco. Bueno, toda la semana hemos estado viendo los resultados del resto de las FANG, a excepción de Netflix, que publicaba la semana pasada. Conocíamos las cuentas de Amazon y de Apple. Anoche al cierre se están cotizando hoy con esas caídas, sobre todo ante el entorno algo más sombrío que están dibujando para un trimestre que es de mucha fortaleza en su facturación, como es esa temporada navideña, en la que, pues por un lado, Amazon a nivel logístico hace todo su despliegue y luego Apple pues siempre con algunos de los segmentos más importantes, como sería el del iPhone, que es su dispositivo estrella, pues esperando evidentemente facturar el gran grueso del año. ¿Cómo nos tomamos los anuncios que hemos conocido por parte de estas compañías? Y sobre todo importante ver ese sorpaso, ¿no?, de Microsoft respecto a Apple en capitalización bursátil, teniendo en cuenta que Microsoft se cotizaba en positivo las cuentas que conocíamos esta semana y hoy Apple presentando esas caídas. Sí, los resultados de Microsoft fueron espectaculares esta semana y ya la vemos que se continúa y se mantiene en máximos históricos. El caso de Apple aquí lo vemos, ¿no? Ayer realmente tuvo una buena sesión y hoy está corrigiendo de momento un 3,6, 3,7 aproximadamente. A ver, realmente si vemos el caso Apple, se ve claramente como de momento se mantiene en una tendencia alcista, ¿no? Una tendencia vertical a lo mejor, como a muchos les gustaría o como nos ha mal acostumbrado el mercado este último año y medio, pero vemos que la pendiente es claramente ascendente y ahora mismo, mientras no pierda la zona de los 137, 138 dólares, no habría de qué preocuparse y podríamos mantener perfectamente Apple en cartera. Así que, un susto, un traspiés. Como dices, el cuarto trimestre a priori suele ser favorable para este Apple en concreto, este tipo de valores. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo siempre digo lo mismo, no podemos tampoco sacar conclusiones precipitadas por el día o el día siguiente de los resultados, ¿no? Hay que ver esto, pues es un poco en qué queda, cómo se desarrollan las próximas sesiones y lo que comento, soporte o mínimo anterior 138 dólares, mientras no pierda esa zona, paciencia y a mantener la predisposición alcista. Y en el caso de Amazon, ¿algún comentario más, Javier? Pues Amazon sí que es verdad que, como vemos aquí, la tendencia no es tan alcista como se podría ver en Apple, o tenemos el caso Microsoft, obviamente es el más claro, incluso Google también. Amazon sí que vemos que lleva más tiempo en un rango lateral. Es verdad que aquí hizo una ruptura o salió de zona de resistencia que tenía ahí en torno a los 3.500 y pico dólares, 3.540, 3.550, consiguió romper, vino a retestear y ahí parecía que todo pintaba de color de rosa, ¿no?, en el mes de julio, pero luego, como vemos, volvió a entrar dentro del rango lateral y ahí lo tenemos. Realmente me gusta más Apple, lo que comentaba, ¿no?, por esa pequeña inclinación, ese canal alcista, pero Amazon estaría en la misma línea. Ligera corrección, decir ligera corrección cuando cae en una sesión
un 4, un 3 y pico por ciento suena un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, corrección de momento que tampoco hay que darle demasiada relevancia. Aquí tiene un soporte de corto plazo en la zona de los 3.170. Si lo perdiese, todavía tiene esta zona por debajo y al final lo que comento. Amazon es un valor fuerte, un valor potente, no voy a descubrir ahora lo que es Amazon, así que si en el cuarto trimestre pues recupera un poco. Y sobre todo lo que comentaba al principio, ¿no? Al final yo creo que ir a valores concretos es muy complicado, ¿no? De sacar conclusiones. Por lo tanto, vamos a ver ese tapering o esa actuación de la Fed si hace que el mercado en su conjunto o ayuda a que el mercado en su conjunto dé continuidad a los máximos o por el contrario tengamos una situación de caídas. En cualquier caso, en mi opinión, es difícil que vayamos a ver correcciones de gran profundidad. El principal motivo es porque ahora mismo alternativas a la renta variable hay pocas. La renta fija no está bien, el oro, por ejemplo, tampoco es que esté pasando por su mejor momento. Es complicado encontrar una alternativa, por lo tanto, ¿puede corregir? Sí. Corregir de una forma brusca y ya digo, porcentajes de correcciones del 15-20%, yo de momento lo veo muy complicado. Y a tenor de esta semana cargada de resultados empresariales en España, sobre todo cobra protagonismo la banca. Hoy se cotizaban las cuentas de BBVA y de CaixaBank. BBVA con subidas importantes de más del 7%. Ha presentado uno de los mejores resultados de su historia, mucha fortaleza en este trimestre con una ganancia de 1.400 millones de euros. Y luego, por otro lado, en el lado negativo ya sí tenemos esas cuentas de CaixaBank que ha recibido algunos impactos extraordinarios que han mermado algo más las cuentas, pero ¿cómo calibrarías ahora mismo el estado de salud de la banca española? Pues en mi opinión, positivo. Yo creo que ahora mismo voy a empezar por banca europea. Yo creo que ahora mismo la banca europea es uno de los sectores más fuertes que hay en el continente. Ahora mismo está entre los sectores 2-3 más fuertes. Si nos vamos ya a la banca española concretamente, es verdad que hay ahí un poquito de todo, pero sobre todo BBVA, que es la primera que has comentado, pero hoy obviamente llama la atención, ¿no? Por los resultados, subida de casi un 8%, ruptura de máximos relativos, de máximo anterior. Estamos ya hablando de que nos vamos a precios que no veíamos desde el año 2018, principios de 2018, o sea que la tendencia es claramente alcista, obviamente, en lo que llevamos de año. Y BBVA, la verdad que es un valor que me gusta mucho, me parece una muy buena opción ahora mismo para tener en cartera. Y bueno, sé que hay de todo, pero sé que hay gente que le cuesta un poco, ¿no? Como que habíamos, viendo los últimos años, ¿no? Y me remonto atrás en el gráfico, sobre todo 2017, 2018, 2019, habíamos perdido un poco la confianza o pensábamos que ya el IBEX, ¿no? Lo habíamos denostado un poco, pero bueno, es verdad que, oye, si consigue la banca apoyar esa subida del IBEX, esa ruptura de los 9.000, 9.050 puntos, yo creo que podría ser una muy buena opción de cara a las próximas semanas, meses, como decía antes, siempre y cuando la Fed o la reacción a lo que haga la Fed no sea perjudicial, porque al final eso será un efecto dominó que también se verá. Pero ya digo, BBVA me gusta mucho, sector bancario en general lo destacaría como positivo. Por ejemplo, el caso de CaixaBank, pues aquí vemos, ¿no? Es verdad que le está costando más, que ya los máximos no se acerca a máximos desde junio, es una situación un tanto diferente, pero bueno, aún así, la sucesión de mínimos crecientes se mantiene, mientras no pierda sobre todo la zona actual. Es verdad que está en zona de soporte o principalmente no pierda la zona de los 2,35, tampoco es tan preocupante, ¿no? O sea que, ya digo, en general la banca española ahora mismo yo creo que está atravesando un buen momento y el caso de BBVA concretamente me parece un buen valor para tener en cartera. Y en el caso de CaixaBank, Javier, con esos recortes del 3,5%, parece que lo que no convence son los márgenes. Ese margen de intereses que cae más de un 4%, el margen bruto más de un 1% abajo. ¿Qué está pesando sobre todo sobre el título y qué te parece esta acción? Sí, la verdad que el caso CaixaBank, ya, como decía, ¿no? Es un poco más, hay que meter más el bisturí y cogerlo con pinzas, porque es verdad que, como vemos, ¿no? Retroceso ahí de más o menos un 3% ahora mismo. Al final, yo creo que esto es una cuestión más de la confianza, ¿no? En el valor. Al final, las manos fuertes del mercado tienen que repartirse, entre comillas, tienen que decidirse, y CaixaBank en este caso ha salido perjudicado, ¿no? Perjudicado. No creo que sea, al final, esos márgenes que comentas, yo no creo que sea algo tan grave, pero sí que es verdad que ante la duda, pues prefiero decantarme por otro valor del mismo sector, entre comillas, similar, que vaya a estar más fuerte. Y ahí, pues, BBVA
o posiblemente, también el caso CaixaBank, al ser la fusión reciente y demás, también como que cuesta un poquito más, ¿no? No sé, es algo complicado y yo sobre todo el argumento es ese, ¿no? Apostar por valores del mismo sector que lo están haciendo más fuerte y en este caso pierde un poco el pulso. Pues Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, GPM, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz fin de semana. Igualmente, Raquel, muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos.